Hola a todos los fans de Alice in Borderland. Bienvenidos a Después del episodio. Qué bueno tenerlos aquí para desmenuzar juntos la esperadísima y la verdad algo desconcertante tercera temporada. Es que después de ese final de la segunda, donde creímos ver a Arisu y Usagi elegir la vida real, ¿cómo es que estamos de vuelta en el juego? ¿Qué pasó ahí? Exacto. Esa es la pregunta que nos dejó a todos pensando, ¿no? ¿Salieron de verdad? ¿Y el Joker? Bueno, esta temporada nos da algunas respuestas, pero híjole, nos deja con todavía más preguntas. Totalmente. Hoy vamos a clavarnos en los puntos clave de esta continuación. Vamos a analizar los nuevos juegos, los personajes que regresan, que fue genial ver a algunos, y las revelaciones que la verdad cambian bastante la perspectiva de todo. Nos basamos en los resúmenes que hay de esta temporada. Sí, la temporada arranca con una aparente normalidad, pero se siente como frágil, ¿sabes? Arisu y Usagi intentan retomar sus vidas, pero hay como lagunas de memoria, una sensación rara, persistente, de que falta algo importante. Las secuelas del meteorito son reales, eso sí, pero los juegos parece que se borraron. Arisu hasta lo describe en una entrevista como si hubiera soñado un viaje muy intenso. Esa disonancia es clave desde el principio, me parece. Sí, como que no encaje. Y ahí es donde entra este personaje nuevo, ¿no? Ryuji Matsuyama. Exacto. Él marca mucho la pauta de esta temporada. No es un jugador típico, es profesor adjunto de psicopatología. Y tiene una fijación casi académica con las experiencias cercanas a la muerte. Su investigación sobre los supervivientes del meteorito, incluyendo a Usagi, de hecho lo pone sobre la pista. Empieza a notar patrones, menciones a juegos, fuegos artificiales en relatos que no cuadran del todo. La consistencia lo intriga. Y bueno, eso lo lleva directo a Borderland. Y vaya forma de llegar. No es como que se tropezó y cayó ahí, ¿verdad? Es un reclutamiento en toda regla. Lo invitan a un supuesto seminario que termina siendo un juego macabro en una oficina. Un juego de cartas que parece simple. Descartar pares, evitar el comodín. Pero el giro es brutal. Si te roban el comodín, ¡pum! Descarga eléctrica letal. Y ahí está él, ¿lo recuerdan? Banda. Híjole, ese personaje tan perturbador de la temporada 2. Ahora parece que opera como, no sé, gerente de recursos humanos del infierno o algo así, reclutando para estos juegos del Joker. Precisamente, Ryuji, que incluso en esa situación usa su cabeza, su capacidad analítica y gana. Y Banda le da la bienvenida. Y de inmediato la temporada nos avienta misterios. O sea, ¿qué significa realmente la carta del Joker? ¿Es una persona? ¿Un concepto? ¿Qué onda? Vemos a Anne aparecer de la nada reconociendo a Arisu aunque él ni se acuerda de ella. ¿Cómo es posible eso? Y luego, el estado de Usagi y Ryuji en el mundo real, en coma, con cartas del Joker en los bolsillos. Ahí Anne lanza una teoría que creo que es fundamental para entender la temporada. Sugiere que Borderland es como un estado de inconsciencia colectiva, un limbo donde el tiempo se distorsiona. Cañón. Todo lo que vimos, las 2 temporadas anteriores, condensado en un solo minuto del mundo real. Eso, la verdad, redefine todo. No, es que te vuela la cabeza esa idea. Un minuto. Y claro, eso pone a Arisu contra la pared, cuando se entera que Usagi está en coma y además embarazada. Justo antes de decidir. Siente que no tiene opción. Tiene que volver a ese infierno para salvarla. Le inducen un paro cardíaco con una inyección y, bueno, regresa. Uf, hay muchísimo que desempacar aquí. Empecemos por los juegos, ¿te parece? Que es donde la temporada pisa el acelerador. Va. El primer juego de Arisu al regresar es Fortunas Sagradas, en un santuario. Saca 10 fichas de fortuna. Algunas parecen buenas, gran fortuna y eso, pero otras te ponen ecuaciones matemáticas. Si fallas, la diferencia numérica te dice cuántas flechas de fuego te van a caer encima. ¿Qué te pareció como juego de bienvenida? Se sintió brutal. Totalmente. Marca el tono de inmediato, ¿no? La mezcla de suerte, intelecto y consecuencias extremas. La necesidad de colaborar es obvia desde el inicio. Un error de cálculo, como vimos con esas 448 flechas, les pega a todos.
pero también es un golpe directo al trauma de Arisu. Se ve cómo le afecta recordar. Lo interesante es cómo, incluso al borde del abismo, enfrentando 100 millones de flechas con la extrema mala suerte, su mente analítica sigue funcionando. Usa las pistas de las direcciones desafortunadas de las cartas anteriores para deducir la única ruta segura, el noroeste. Es puro Arisu eso, encontrar patrones en medio del caos. Sí, es su sello. Y luego nos avientan a la casa de zombies. Este me recordó un montón a la tensión psicológica de los juegos de Picasso, o chance los de tréboles de Chichilla en la temporada 2, ¿no crees? 4 equipos, 7 cartas por jugador, partidas 1 contra 1, ganas y juntas el mayor total del mismo palo y le robas una carta al que pierde. Pero las cartas especiales lo cambian todo. El zombie te da victoria instantánea e infecta al otro. La escopeta mata al zombie, pero te deja vulnerable. La vacuna lo anula, pero no la puedes usar tú mismo. El objetivo, que tu equipo termine con más humanos o más zombies después de 20 rondas. Pura paranoia y estrategia. Absolutamente. Es un microcosmos fascinante de cómo se comporta un grupo bajo presión extrema. Vemos chocar filosofías. Estaba la barrera de confianza de Rei, que apostaba por cooperar y esconderse hasta el final, contra la estrategia más agresiva de Ikeno, de eliminar zombies activamente. La paranoia es el verdadero motor del juego, se siente en el aire. Y la revelación de que Arisu era un zombie escondido, magistral. No solo por el engaño, sino porque valida su análisis. La estrategia de crecimiento exponencial del equipo zombie era más sólida. El equipo humano se volvió impulsivo. Y lo que me parece más interesante es la evolución de Rei. Empieza cooperativa y termina encontrando el caos interesante, manipulando activamente. Muestra cómo Borderland te puede corromper o transformar, ¿no? Sí, te cambia. Mientras Arisu vive todo esto, seguimos la otra línea importante, Usagi y Ryuji. Y aquí se confirma la manipulación, híjole. Descubrimos que Banda contactó a Ryuji antes de que entrara a los juegos. Lo usó. Le dio el veneno para inducir el coma de Usagi y así atraerla a Borderland. La motivación de Ryuji es complicada, ¿no? Parece genuinamente académico, como fascinado por ese plano intermedio, queriendo estudiarlo de primera mano. Pero, ¿hasta qué punto su pasado con el experimento fallido de Yano lo está impulsando también? Se siente turbio. Es una motivación muy turbia, sí. Su deseo de conocimiento parece sincero, pero raya en la obsesión peligrosa. Hay una desconexión ética ahí que ya le costó caro en el pasado. Quiere experimentar Borderland, no solo entenderlo. Y Usagi es su llave de entrada, manipulada por Banda. Su primer juego juntos, después de que Ryuji sobreviviera a otro de láseres en silla de ruedas casi de milagro, es Runaway Train. Un escenario claustrofóbico clásico de Borderland. Tienen que llegar del último vagón al primero para detener el tren. En cada vagón, 30 segundos para decidir si usan una máscara antigas basándose en la pista de unos canarios, oxígeno o veneno. Y tienen cartuchos neutralizadores limitados. Y la tensión sube rapidísimo. Se dan cuenta de que sus hipótesis sobre dónde está el gas, basadas en los pantógrafos, chance están mal. Dependen mucho de la suerte y ver otros trenes en vías paralelas añade más incertidumbre, más peligro. La resolución es pura acción desesperada. Exacto. La alianza se rompe bajo presión, las opciones se acaban. La decisión de saltar a un tren de al lado mientras van en paralelo. Un momento de riesgo altísimo. No todos lo logran, Ryuji apenas lo consigue. Y es interesante ver cómo el grupo de Arisu, en otro tren, enfrenta su propio lío y sobrevive a un choque, con Tetsu usando sus habilidades médicas. Ambos grupos logran detener sus trenes, pero el costo es alto. Y esto nos lleva directo a las semifinales. 2 juegos al mismo tiempo que decidirán quién llega al final. Por un lado, el grupo de Usagi se enfrenta al Bingo, en la Torre de Tokio. Tienen que escalar la estructura metálica tocando timbres numerados para completar una línea en su cartón. El último timbre, obvio, está hasta arriba. Un juego que parece hecho a la medida para Usagi, con su experiencia en escalada. Pero incluso para ella es brutal. Vemos el peligro real cuando una jugadora cae y Usagi no puede hacer nada. ¡Qué fuerte! Mientras tanto, el grupo de Arisu juega patea la lata. Pero claro, con el giro mortal típico de Borderland. Las latas son bombas de tiempo. Una vez que encuentras una, tienes un cronómetro para devolverla a la base. Si la sueltas o recibe un golpe fuerte, explota. Solo puedes reiniciar el tiempo pasándosela a otro jugador.
y hay un equipo contrario intentando detenerlos. Requiere una coordinación y un nivel de sacrificio enormes. Lo vemos clarísimo con Kazuya, el ex Yakuza. Tiene un momento de redención espectacular, sacrificándose para que Arisu pueda asegurar la penúltima lata. Estas semifinales sí subieron la apuesta física y emocional. Y justo cuando crees que ya no puede haber más tensión, viene esa reunión en la azotea entre Ryuji y Banda. Es un momento clave, ¿no? Banda, con esa sonrisita que te hiela la sangre, le pide a Ryuji que le ayude a mantener a Arisu en Borderland. Para siempre, lo considera perfecto para ese lugar. Se burla de la idea de ser el Joker, dice que es solo un mensajero, y le da un arma a Ryuji con una orden directa: mata a Usagi. Si lo hace, Arisu pierde su ancla con el mundo real, y Banda le concede a Ryuji su deseo sobre la experiencia cercana a la muerte. Es una encrucijada moral terrible para Ryuji. Sí, el escenario está puesto para el juego final, futuros posibles. Conceptualmente es de los más complejos que hemos visto. Los 10 concursantes que quedan, y aquí viene el detalle fascinante, incluyendo al bebé nonato de Usagi, que tiene su propia pulsera, están en una reconstrucción de Shibuya rodeada de pantallas digitales. Es una cuadrícula de 5 por 5 habitaciones. En cada ronda, tiran dados para ver cuántos pueden avanzar a la siguiente habitación por puertas de colores. Cada movimiento cuesta puntos de los 15 iniciales. Quedarte quieto cuesta puntos. Llegar a 0 es eliminación. Y si los dados no te dejan moverte, quedas en confinamiento hasta que otros 2 te liberen desde los lados. Y encima hay salas negativas que restan puntos al entrar. Pero lo más retorcido, lo más cruel, son las paredes de cada habitación. Muestran posibles futuros, personalizados para cada jugador, tentaciones, fantasmas del pasado, futuros felices. Es una tortura psicológica brutal, la verdad. Vemos cómo destruye a Tetsu, el chico adicto, que sigue una ilusión de su expareja, Yukiko, hacia una habitación de -8 puntos, cuando solo le quedaban 7. Sokta también cae en una trampa similar, separado de Yuna. Y lo del bebé, tiene pulsera, cuenta como jugadora, pero al principio no le quitan puntos por quedarse quieta. Eso es raro, ¿no? ¿Qué significa? Es una mecánica curiosa, sí, que genera debate. Es un símbolo de esperanza, una vulnerabilidad o solo una regla extraña para complicar. El juego en sí es una prueba definitiva, estrategia colectiva contra el deseo individual. Las visiones atacan directo a las debilidades y anhelos de cada uno. Arisu, como siempre, intenta mantener al grupo unido, buscando la estrategia óptima para conservar puntos y avanzar juntos. Pero la presión psicológica es inmensa. Vemos cómo algunos, como Sota y Yuna al principio, se dejan llevar por sus visiones personales, y eso resulta fatal. La mecánica de liberar a los atrapados añade otra capa de dilema: avanzas o rescatas. Ryuji incluso sugiere dejar atrás a Rei, mostrando cómo la presión saca lo peor, o lo más pragmático quizás. De infarto. Identifican la salida en la habitación A5. El plan para llegar es complicadísimo. Involucra a Usagi entrando en la peligrosa sala A3, -8 puntos, usando la pulsera del bebé como vida extra, digamos, para sobrevivir con 7 puntos. Luego, un intercambio complejo de posiciones y la pulsera, necesitando la ayuda crucial de Yuna, que tiene más puntos. Lo logran por nada. Y en la tirada final para la salida, sacan un 7. Son 8 jugadores sin contar al bebé como alguien que necesite salir activamente. Arisu, en un acto final de sacrificio por el grupo, se queda atrás para que los otros 7 puedan escapar. Digno de Arisu. Pero la historia no acaba ahí. Claro. En el balcón de salida, Ryuji toma su decisión. No mata a Usagi. Mientras Arisu espera su destino, aparece Banda, listo para reclamarlo como ciudadano permanente de Borderland. Dice que es suyo. Pero entonces, el entorno empieza a inundarse. Arisu reacciona, fuerza la puerta para salvar a los demás y se lanza al agua por Usagi. Cuando llega a la orilla esperando a Banda, se encuentra con alguien nuevo, una figura sombría. El vigilante entra en escena de forma súper impactante, matando a Banda sin más. Adiós, Banda. Se presenta como el guardián de este plano, este limbo entre la vida y la muerte. Y aquí viene una revelación importante. El Joker, dice, es solo una carta, no es una entidad, no hay un jefe final controlando todo esto. ¡Wow! Le ofrece a Arisu una última lección, 2 cartas Joker.
pero se la simplifica. La muerte, un vórtice que lo consumirá, o una vida que, le advierte, será dolorosa y difícil. El vigilante hasta confiesa por qué se queda él ahí. Le tiene miedo a la muerte y a lo que hay más allá. ¡Qué loco! Arisu, fiel a su instinto de supervivencia y a su deseo de volver con Usagi, elige la vida, obviamente. Pero el peligro no ha pasado. Usagi está cerca del vórtice. Cuando Arisu va a salvarla, Ryuji interviene. En un acto final de redención, empuja a Usagi a salvo y se lanza él mismo al vórtice. Sus últimas palabras: sigan viviendo. Un cierre trágico, pero coherente para su arco, creo yo. Arisu y Usagi finalmente corren hacia la luz, de vuelta al mundo real. Y descubrimos que solo han pasado 2 minutos, desde que Arisu murió en el hospital. Esa distorsión del tiempo es asombrosa. El epílogo nos da un respiro, pero también nos deja con nuevas inquietudes, ¿verdad? Arisu despierta, Anne estuvo cuidándolo, se reúne con Usagi, Ryuji no lo logró, y vemos esos cameos reconfortantes. Chishiya y Kuina visitando a Arisu. Fue genial verlos. Los supervivientes están de vuelta. Pero la advertencia del vigilante resuena. Algo grande se acerca. Y coincide con noticias de terremotos globales múltiples. ¿Estará conectado? Híjole. Y esa escena postcréditos nos deja helados. Un vistazo a California, a una instalación con un servidor informático enorme. Y en él, una placa. Alice. Esto abre una caja de Pandora. O sea, Borderlands es global. Está controlado o monitoreado tecnológicamente. ¿Qué significa ese nombre? ¿Es una pista de una catástrofe global que viene y que desatará más juegos? ¿O algo completamente distinto? Muchas preguntas. Muchísimas. Entonces, recapitulando un poco las grandes ideas de esta temporada para los fans. Arisu y Usagi logran volver, están juntos esperando un bebé que jugó un papel inesperado. El misterio del Joker se resuelve de una forma medio anticlimática, pero interesante. Solo era una carta, un símbolo quizás del juego final o del paso a otra etapa. Conocimos al vigilante, este guardián, ambiguo que parece más temeroso que omnipotente. Y Ryuji completó un arco complejo, de antagonista manipulado a redentor trágico. Definitivamente. La temporada tuvo un ritmo distinto a las anteriores, eso sí. Quizás más acelerado en algunos puntos, se notó en cómo condensaron algunos juegos en los episodios de en medio. El foco estuvo muy puesto en la mecánica y la tensión de los juegos en sí, lo cual fue intenso, la verdad, pero quizás sacrificó un poco el desarrollo profundo de algunos nuevos personajes secundarios, si lo comparamos con cómo conocimos a figuras como Kyuma en la temporada 2, y es evidente que la serie, al superar el material del manga que terminó con la temporada 2, pues está forjando su propio camino narrativo. Ya es otra cosa. Y nos deja masticando esa última imagen, ese cliffhanger tecnológico. ¿Qué diablos significa el servidor Alice? Los juegos siempre fueron globales y solo vimos la versión de Tokio. La advertencia del vigilante y los terremotos apuntan a una nueva ronda de juegos a escala mundial. Las teorías van a estar a todo lo que dan. Sin duda, plantea un futuro incierto y la posibilidad de una expansión masiva del universo de Alice in Borderland. Es intrincante pensar hacia dónde podría ir, aunque también genera, pues, cierta cautela al ver cómo se aleja de sus raíces y su escala original. ¿Podrá mantener la esencia? Esa es la pregunta. Muchas preguntas en el aire. Queremos agradecerles por acompañarnos en este análisis aquí en Después del episodio. Esperamos que hayan disfrutado, o bueno, sufrido también un poco, desentrañando esta tercera temporada de Alice in Borderland, tanto como nosotros. Hay mucho que discutir. ¿Nos escuchamos en la próxima?